Hola a todas, todos, todes y sean bienvenidos a este video. En las últimas décadas, los temas relacionados con género han tomado más relevancia y un mayor espacio en las redes y en el medio, por lo que es más común escuchar términos como transgénero, identidad, roles de género, discriminación, entre otras. Sin embargo, siguen habiendo muchas confusiones y errores respecto a este tema gracias a la desinformación. Uno de los más comunes es usar las palabras sexo y género como términos intercambiables y pues asumir todo lo que gira alrededor de estos dos. Y en este video aprenderemos a diferenciar sexo, género, identidad de género, orientación sexual y expresión de género. Para hacer de estos términos más digeribles usaremos lo que se llama The Genderbread Person. Este es un pequeño esquema desarrollado por Sam Killerman que nos representa gráficamente algunos de estos términos y nos los hace más agradables a la vista. Empezaremos por la parte de abajo, que es el sexo. Se suele caer en el error de pensar que este es binario, es decir, que solamente existe hembra o macho, o sea, mujer y hombre. Sin embargo, esto no es verdad. El sexo es una etiqueta asignada al nacer gracias a factores médicos como las hormonas, cromosomas y genitales. Y estos factores empiezan desde la fertilización o fecundación. La cosa aquí se pone un poco complicada, entonces síganme. Cada esperma tiene un cromosoma X o Y en él, y todos los óvulos tienen uno X. Cuando se fecunda un óvulo, un cromosoma X o Y de esperma se combina con el cromosoma del óvulo. Al pasar esto, se suele determinar el sexo cromosómico del bebé. Una persona con cromosomas XX suele tener vulva, lo que quiere decir que se le asigna como biológicamente mujer. Y cuando una persona tiene cromosomas XY, suele tener pene y testículos, lo que quiere decir que se le asigna como biológicamente hombre. Sin embargo, hay muchas más posibilidades que XX o XY. Existen combinaciones como X, XXX, XXY o XYY. Y por otro lado, también hay gente que nace con cromosomas XY, es decir, masculinos, sin embargo, puede tener órganos reproductivos femeninos. A este conjunto de características se le llama intersexualidad, lo que quiere decir que al no solo existir XX con vulva y XY con pene, el género deja de ser binario. El segundo término que tenemos es género. Este incluye los roles, que son expectativas que la gente y la sociedad tienen respecto a comportamientos, características, pensamientos, apariencias y relaciones que suelen ir de la mano con el sexo asignado al nacer. Aunque claro, estos pueden variar dependiendo de la sociedad y el tiempo. El género como lo conocemos hoy en día espera que las personas con órganos reproductivos femeninos, que son percibidas como mujeres, se comporten de una manera educada, pasiva, sensible, usen cierto tipo de vestidos, cierto tipo de tacones, entre otras cosas, mientras que las personas con órganos reproductivos masculinos, es decir, hombres, sean fuertes, agresivos, líderes, tengan cabello corto, entre muchas otras características. Hoy en día se considera que hay 4 tipos principales de roles de género, que son la personalidad, la labor doméstica, el trabajo y la apariencia física. Es decir, cómo te comportas, en qué trabajas, quién cuida a los niños, quién hace los quehaceres de la casa, cómo te ves, entre muchas otras cosas. Y aquí es cuando la cosa se puede poner un poco más confusa. Seguimos con la identidad de género. La identidad de género es la concepción personal e individual que una persona tiene de sí misma, sea como hombre, sea como mujer o alguien fuera de estas características. Esta suele fluir y no es binaria. Se le llama cisgénero a una persona que se identifica con el sexo asignado al nacer. Por otro lado, tenemos la palabra trans. Este es un término paraguas que intenta cubrir todas las experiencias e identidades que son diferentes a la que se le asigna al nacer. Este incluye a las personas que no se identifican ni como mujeres ni como hombres, y dentro de este término existen otros más específicos que pueden ayudar a una persona a identificarse mejor. Algunas etiquetas son agénero, que es alguien que no se identifica con un género en particular o simplemente este le es indiferente y lo puede considerar hasta inexistente. Bien tenemos la palabra bigénero, que como el nombre lo dice es una persona que se identifica con 2 géneros. Usualmente tienden a mostrar roles masculinos y femeninos estereotípicos. El género fluido es alguien cuyo género suele fluctuar y que está por fuera de lo esperado por la sociedad. Y todas estas identidades son incluidas dentro del término no binario, que es cuando el género de una persona no está dentro de lo binario, es decir, no es ni hombre ni mujer, sino que va más allá. Ahora pasamos a la expresión de género. Este se refiere a cómo las personas se presentan a ellas mismas, sea alineado con un género o no.
aunque para la mayoría de las personas la expresión de género sirve para afirmar su identidad de género y esa también suele ser un constructo social. Sin embargo, la forma en la que se expresa el género no necesariamente es igual a cómo nos identificamos. Es decir, una mujer cisgénero puede traer el pelo corto y un hombre cisgénero puede usar falda y maquillaje. Y esto no quiere decir que sean gay o que sean trans. Y por otro lado, un hombre trans puede disfrutar de usar vestidos mientras que una mujer trans no. Aunque hay que recordar que esto no solamente se queda en la apariencia física, sino en ciertos aspectos de la personalidad, y así como la forma de referirse a sí mismos, usando pronombres diferentes a los esperados, sean los binarios o reestructurando el idioma con el llamado lenguaje inclusivo. Hay que recordar que el lenguaje lo hacemos las personas que lo hablamos, no las instituciones, y que este ha ido cambiando desde el principio de los tiempos, adaptándose a las nuevas necesidades de la sociedad. Recordemos que el español que hablamos ahorita no es el mismo que se hablaba hace 70 años, menos hace 80 años o hace 100 años. Este va evolucionando. Ahora bien, dejando un poco de lado los temas que tienen que ver con género, pasamos a la parte de orientación sexual. Esto se refiere a quién te atrae y hacia quién sientes atracción romántica, emocional, sexual o no. Así también el cómo se ejerce y todas las formas de expresar el afecto, el erotismo, el deseo, las prácticas amorosas y sexuales entre las personas. Por un lado, se tiene a la más conocida, la heterosexualidad. Esta es una orientación sexual definida por la atracción hacia personas de sexo contrario exclusivamente. Ahora bien, por el contrario, se tiene a la homosexualidad. Esta es caracterizada por la atracción sexual dirigida exclusivamente hacia las personas del mismo sexo. Popularmente se le conoce a los hombres homosexuales como gays, mientras que las mujeres lesbianas. Con el tiempo, la homosexualidad ha dejado de ser la única alternativa a la heterosexualidad, por lo cual hoy en día hay muchas etiquetas para clasificar la orientación. Sin embargo, me tomaría muchísimo tiempo en listarlas todas. Por eso solamente daré algunas de las más conocidas. La bisexualidad, que es la atracción sexual hacia dos o más géneros, aunque no necesariamente con la misma frecuencia o intensidad. La pansexualidad, que es la atracción sexual hacia algunas personas independientemente de su sexo biológico o identidad de género. En esta, el cómo se identifique una persona es totalmente pasado por alto. También se tiene a la demisexualidad. Esta es describida como la aparición de atracción sexual solamente en algunos casos en los que previamente se ha establecido un muy fuerte vínculo emocional o íntimo. Ahora bien, sexualidades como la bisexualidad o la pansexualidad son parte del término polisexualidad, que es todo tipo de orientación sexual que siente atracción hacia varios grupos de personas con identidades de género concretas, es decir, que gustes de más de un tipo de género. Ahora tenemos dos de las menos habladas y que suelen ser más complicadas para la gente entender. Por un lado, tenemos la asexualidad, que sirve poner nombre para simplemente describir la falta de atracción sexual. La sexualidad consiste, en pocas palabras, en la poca o nula atracción sexual. Sin embargo, esto no implica que la persona asexual no pueda sentir excitación, líbido o no sea capaz de amar. Es decir, son físicamente capaces de experimentar todas estas sensaciones, sin embargo, no hay un deseo de perseguirlos. Ahora bien, el aromanticismo se refiere a alguien que no experimenta atracción romántica. Para un aromántico no hay necesidad de emparejarse con otra persona por razones románticas. Son bien capaces de sentir amor, pero amor afectivo, como entre una madre, a un hijo, entre familiares, entre amistades. Sin embargo, este nunca va a trascender a algo romántico. Y también son capaces de formar vínculos o relaciones a largo plazo con otras personas. Sin embargo, esas relaciones simplemente no son románticas por su parte. Es como tú como hombre queriendo enamorar a una mujer lesbiana. Claramente no va a pasar. Simplemente no hay un deseo ahí. Ahora bien, hemos entendido que aunque estos términos van de la mano, no necesariamente son consecuentes. Es decir, con esto, no porque a un hombre le gusten otros hombres significa que quiere ser mujer. No porque una mujer se case con otra mujer significa que es exclusivamente lesbiana. No porque una persona tenga vulva significa que es mujer. Y no porque una persona no disfrute tener sexo significa que esté enferma. Espero que con esto les haya quedado un poco más claro y recuerden que al final de todo lo importante es respetar. Muchas gracias.